No tengo que estar esperando el momento de logro absoluto, que es terminarlo, o publicarlo, o tomar entrevistas, o firmar copias. O sea, no tienes que llegar ahí. Si realmente, o sea, si tú así estás pensando, estoy escribiendo esto, estoy haciendo esto que me choca, porque dentro de 2 años voy a poder hacer algo bien chido, para mí lo estás aproximando de una terrible manera, porque no debería de chocarte escribirlo. Ni el primer capítulo, ni el sexto, ni el décimo, ni el último. Hola, bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Yo soy su amigo el Mestizo Enmascarado. En esta ocasión vamos a platicar con Diego Valenzuela, otro gran amigo de la familia de Gogo Catrina. Diego es un escritor. Diego ha participado en proyectos como la serie Villanos de Cartoon Network y otros más. Y también es un autor por su propio mérito, por decirlo de alguna manera. Ha escrito 4 novelas hasta ahora de ciencia ficción súper interesantes. En este episodio, en esta primera parte de la conversación con Diego, vamos a platicar un poquito de sus novelas, un poquito de lo que hay detrás de ellas. Obviamente vamos a platicar de su recorrido, que es un recorrido muy interesante, probablemente atípico, pero del cual estoy seguro que se pueden extraer algunas ideas interesantes. Para todos ustedes que les interese la narrativa, que les interese la componente de la historia dentro de las industrias creativas, creo que esta va a ser una conversación muy, muy interesante para ustedes. Una vez más, en este episodio tenemos algunos problemas de audio. Les pido una vez más una disculpa por eso y paciencia en esos fragmentos del episodio donde no se escucha muy bien. Es algo que estamos trabajando, pero les aseguro que vale la pena rifarse esos momentos incómodos porque el contenido que nos comparte Diego es súper, súper interesante. Por ahora, los dejo con el episodio. Diego Valenzuela, la bestia, Oli. bienvenido al Cotorreo Creativo. ¿Cómo estás? Contento de estar por acá, como siempre. Platicar contigo siempre es un placer. No, hombre, el placer es todo mío. Qué bonita máscara. Muchísimas gracias, me dieron muy queridísimos amigos. Y fíjate que te diría a ti lo mismo. Qué bonita máscara. Sí, ¿verdad? Creo que recuerdo tenerla con todo el tiempo. Hablaba muy bien, pero bueno, vamos para presumirla, pues. Está perfecto. El momento de la revelación de tu bello rostro. Diego Valenzuela, es de verdad un gran gusto tenerte aquí por muchísimas razones, pero quizá, como siempre, me gusta empezar un poquito en orden cronológico. Diego, tú eres escritor, pero no solo escritor, y eso es algo de lo que me gustaría hablar más adelante, pero igual y nos puedes platicar un poquito cómo empezaste tu carrera en este mundo de las industrias creativas. Pues mira, yo le veo dos puntos de entrada, disculpa, voy a bajar el micrófono. Yo le veo como dos puntos como de inicio para como comenzar a escribir. Uno cuando lo empecé a hacer mecánicamente, físicamente, cuando tenía 12, 13 años. Y ya como oficialmente cuando empecé a ejercerlo de una manera profesional, que pues ya fue hace menos tiempo. La historia corta de ambos es, pues, yo empecé a escribir cuando estaba en Irlanda, cuando yo estaba en sexto de primaria, a los 12, 13, 12 años. Me gusta contar mucho esta historia y me la han preguntado a veces como en entrevistas de mi novela y así, pero porque suena como muy romántico y fantasioso, ¿no? Estaba yo en Irlanda en una academia donde no nos permitían ni siquiera, o sea, casi que ni pensar en español, ¿no? Te castigaban bien recio si hablabas en español. Entonces, todos los días teníamos 2 horas de study hall, que era básicamente encerrarte en el salón y en tu escritorio y ahí ya, pues hacer tu tarea y estudiar básicamente. Pero pues era un tiempo muy generoso, entonces la verdad es que yo siempre terminaba, bueno, yo estoy seguro que todos terminaban muy temprano. Y en algún momento una maestra de literatura que tuvimos nos platicó de Harry Potter, que para esos tiempos creo que solo habían sido los primeros 3 libros. Y
Pues leí, creo que, bien raro, creo que leí nada más el segundo, me fui directo al 2. Y luego descubrí en la biblioteca los libros de Narnia y parece ser que te permitían ir a la biblioteca por un libro y traértelo a tu escritorio. Entonces como que me puse a leer libros y me puse a leer también como estos libros de texto ilustrados, como de historia medieval. Entonces como que venía así como de qué es un castillo y qué era un caballero y todo. Entonces ahí se empezó a nutrir muchísimo como gusto que tú sabes que tengo mucho, ¿no? Porque esta parte de los caballeros y las armaduras y todo. Y además era o sea, el lugar físicamente pues, era un lugar muy fantasioso. Era literalmente la academia estaba en un castillo en Irlanda, todo rodeado de bosque y de verde, muy, muy bonito. Este, y ahí fue cuando me terminaba los libros, en algún momento tuve un sueño muy inspirado, el sueño muy, o sea, eso que ya sabes, juegas algo, quieres jugar algo y lo sueñas, en un videojuego que la gente de mi edad igual y reconocerá, que se llamaba Myst, que era muy, o sea, fue un gran juego de aventura en los 90. Un juego más o menos como inspirado una historia inspirada en eso, un sueño inspirado en eso. Y me acuerdo que cuando terminó, o sea, cuando desperté, estaba como el clímax de la historia y me quedé pensando, no, es que no quiero dejarlo ahí. Entonces me puse a escribirlo y sí lo terminé, eran como, según yo era una gran novela, pero eran así como, ya sabes, 20 paginitas escritas a mano, con dibujitos y todo el show. Entonces ahí es como cuando yo veo el punto que comencé a escribir, ¿no? O sea, como a tener estas ganas de escribir, de narrar historias. Y de ahí lo seguí haciendo, y cuando regresé a México me acuerdo que empecé a escribir una novelización de Resident Evil 1 y también lo intenté con Final Fantasy 8. Entonces era básicamente fanfiction sin que yo supiera que fanfiction existía. Esto fue como en el 2000, 2001. No, 2000. Y bueno, pues entonces de ahí en adelante ya todo el tiempo empecé a hacerlo cada vez como con más pretensiones profesionales. Luego comencé a escribir guiones que ya yo pensaba a ver cómo le hago para, ya sabes, mandárselo a Hollywood, ¿no? A Don Hollywood, que le llegue a su oficina. Y bueno, naturalmente eso no sucedía, pero eso no quería decir que no escribiera cada guión como si estuviera imaginando que esto va a hacerse, que se lo voy a presentar a alguien. Y yo tenía pues, 15, 16 años. Entonces, pues ahí yo seguí eso y de repente brinqué más a las novelas cuando escribí Reverie of Gods, que tú ya leíste, que, bueno, leíste en su versión final, pero originalmente era una monstruosidad casi del doble del tamaño. Y eventualmente, pues yo creo que en el 2014 empecé a escribir Armor, la armadura de Dios, la cual se publicó en español este año. Y eso ya es, digamos que la parte literaria fue cuando ya se convirtió en algo ya profesional, ¿no? Que ya se hizo realidad este sueño de ver mi libro publicado en una casa editorial de renombre, en librerías, que ya puedo. Entonces imagínate que apenas puedo decir que ese sueño llegó a ese punto ahí. Y la parte más como de guionismo, yo creo que ya tuve este cambio importante en el 2016, cuando me invitaron a Cartoon Network a conocer el proyecto de villanos, a Alan, y aparte de su equipo, porque necesitaban así súper de bomberazo que los apoyara escribiendo un par de guiones cortitos para pues, lo que sería la primera fase de villanos, ¿no? Lo que salió en el 2017. Y estuvo muy bonito porque recuerdo estar en la oficina con Humberto, estar en la oficina con Alan, que me estaban presentando la idea, y de ver el arte y ver algunos animatics y ver las ideas que tenía Alan y así, y sentir esta conexión bien padre, porque dije, es que me gusta muchísimo cómo aproximan el humor y cómo aproximan el storytelling, porque cuando Alan me platicó de villanos, no creas que nada más me dijo, sí, bueno, se trata de esto, o sea, me contó a profundidad y me dio muchísima información, y me gustó mucho porque sí, como que se notaba la manera en la que aproximaba su forma de narrar una historia, a pesar de que yo solía escribir guiones de 15 segundos o un minuto. Entonces, eso lo aprecié muchísimo. Y ahí fue lo que yo veo como o sea, aunque ya había escrito cosas chiquitas antes, yo como el primer momento donde pues ya se convirtió en algo ya, una carrera profesional, porque a partir de ahí, pues ya me seguí a hacer más cosas y conseguí más trabajos y me siguieron llamando para Cartoon Network, para villanos y para, como tú sabes, otros proyectos. Claro, de acuerdo. Hay una duda que me queda. En esta carrera, algo que no, en este recorrido, algo que no mencionaste es, le voy a llamar estudios formales alrededor de escritura, alrededor de guionismo. ¿Eso existió? Y si no existió, ¿cómo fue tu proceso para aprender del oficio? De hecho, mira, qué chistoso, porque si no había pensado que en ningún momento lo menciono como tal.
Supongo porque yo veo la historia de escribí como mi entrenamiento formal, porque realmente nunca tuve, digamos, clases de guionismo, clases de escritura. Me estuve en un diplomado de dramaturgia por ahí del 2004, que realmente no fue, o sea, no voy a decir ni en qué escuela ni quién fue este profesor, pero me pareció una enorme pérdida de tiempo. Ahí sí, ahí, o sea, ya sé que se dice que se aprende de todo, pero ahí sí sentí que no estábamos haciendo nada, nada más veíamos películas. Eh, y naturalmente algunas clasecillas por ahí como tipo de taller narrativo o cosas así pequeñas, o de literatura, por ejemplo, en mi carrera en comunicaciones cuando estudié. Pero realmente nada de ello yo lo veo como algo que me haya nutrido de alguna manera significativa igual y las ganas, digamos, de seguir escribiendo, pues algo que pudo haber afectado, pero la manera en la de escribir, la manera en aproximarme a las historias, realmente no. Yo creo que lo que mejor saqué de ahí eran referencias, como yo pues, antes no había, por ejemplo, leído a Borges, ¿no? Y cuando leía a Borges dije, este es un autor con el que sí puedo conectar. Entonces ahí medio que sí me dio cierta inspiración, pero no es algo que no habría sacado de platicar con un amigo y me recomendara un libro, ¿sabes? Entonces, como tal, para contestar la pregunta, no hubo un entrenamiento, una formación tal. Tengo una mentora, María Amparo Escandón, a quien luego la molesto con cosillas así de, oye, es que mira, tengo esto, muchas veces más de la industria, ¿no? Es que mira, ¿cómo ves este trato? ¿Cómo ves este contrato? Eh, y yo leo su obra y ella lee la mía y me dice, ah, puta, es que esto me gustó muchísimo o esto yo lo cambiaría. Y eso es algo que pues yo he sacado de pues casi todos mis amigos, bueno, si no es que todos mis amigos creativos, así como tú y yo en algún momento nos tomamos un café para que me platicaras lo que opinaste de mi libro o de mi otro libro o de, no sé, de villanos o cosas así. Eso yo creo que es lo más cercano que existe a un entrenamiento y lo que yo más recomiendo. Sí, conseguir esta red de personas creativas en quienes tú confías, que sabes que quieren que tú seas un mejor escritor, o sea, porque pues sí hay gente que pues, no siempre quiere lo mejor para ti, pero que sí quiera que verte crecer como escritor y que consigas esta gente eh, y que tú puedas y que te den la oportunidad, porque eso es lo que es que te dan a ti el privilegio de leer tu obra y que te digan, oye, pues es que esto aquí no me cuadró, o yo habría cambiado esto, o si todavía puedes, lo cambiaría así. Eso es lo que yo creo que la mejor manera fuera de hacer tú o sea, fuera de hacer tú el trabajo, la mejor manera de nutrirte como y de hacer un entrenamiento como tal. De acuerdo. Hay un par de cosas ahí que llaman mi atención. Voy a empezar por la segunda. Tú tienes esta relación con María Amparo Escandón, que es una escritora de cierto renombre, voy a decir, y quizá no necesariamente alguien en quien pensaríamos cuando pensamos en ciencia ficción o en cultura pop, ¿no? Que es un poquito más hacia donde tú gravitas. En tu caso, específicamente con María Amparo, ¿cómo se formó esa relación? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo formaron ese vínculo? Y quizá de ahí extrapolar, ¿cómo recomiendas a la gente que encuentre a estas personas de quienes rodearse y con quienes compartir su Claro, obra? mira, yo ahí lo voy a decir de una situación que pues no siempre puede ser replicada. Yo tuve la enorme suerte de que ella era mejor amiga de mi tía. Y cuando mi tía comenzó a darse cuenta que a mí me interesaba escribir, me dijo, ah, bueno, es que mi amiga María Amparo es escritora, tiene dos novelas, bueno, tiene una segunda novela por publicarse, apenas iba a escribir su segundo libro, pero su primera novela fue un bestseller, se hizo una película, es grande. Estaría bueno que la conocieras. Y yo dije, bueno, pues por supuesto. Y pues me acerqué, en algún momento fui a comer con María Amparo y me platicó y fue muy interesante porque ella se centró más en mí, me hizo más preguntas ella a mí, cuando yo tenía muchas para ella, ¿no? Naturalmente, oye, es que cómo empezaste, de cómo te fuiste. Y naturalmente, pues me contestó todas las preguntas que yo le hice, pero se centró mucho en mí, en preguntarme qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que me interesaba. Y sí, como dices, algo chistoso, porque si tú lees un libro de María Amparo y tú lees La armadura de Dios o Reverie of Gods o así, sí no vas a ver tantísimo en común en términos, pues, no sé, de setting, de género. Ella escribe realismo mágico como nadie más en el mundo, y yo sí me enfoco en esta fantasía y ciencia ficción pues popular, digamos. Pero lo que yo creo mucho también es que
una buena historia es una buena historia independiente del género y un buen narrador es un buen narrador independiente del género. Entonces, María Amparo siempre ha tenido un muy buen ojo para, pues, detectar igual y las cosas que donde yo podría quizás sí mejorar. Eh, y de la misma manera, pues ella me ha devuelto el placer de compartirme su obra. Su nueva novela se llama LA Weather y sale el 7 de septiembre, si no me recuerdo ya casi. Bueno, ahora de grabarse. Eh, y ella me dio el privilegio de leerla hace unos meses y me quedé de wow, es que creo que es la mejor hasta ahora. Y se siente muy bonito que ella confíe en mí justamente porque ella sabe que pues yo escribo otra cosa. Y ella me lo dijo tal cual, dijo, no es nada como lo que tú escribes, pero espero que te guste. Y al leerlo digo, pues es que claro, o sea, independientemente de que si es algo que yo escribiría, y la verdad no, porque yo no tengo la habilidad que tiene ella para escribir como lo hace, yo lo puedo identificar como una gran historia, es una cosa muy, muy padre. Y yo creo que eso es muy bonito, puedes ver cuáles son los trucos que hace esta autora o este autor para lograr ciertos efectos en ti como lector. Yo creo que esa es la parte más padre del estudio en cualquier medio. O sea, cuando yo, o sea, por ejemplo, cuando yo veo una película, ¿no? Que me fascina, independientemente si yo soy cineasta, puedo decir, wow, en esta escena sentí esto. Y me encantaría a mí replicar eso en mi libro o en mi serie. Y me encanta como desmenuzar un poquito la escena o la película o la historia para ver cómo llegó este autor a causar este efecto. Hace poquito compartí en Facebook una de las últimas escenas en Avengers Endgame, la que empieza con este Cap levantando el martillo de Thor. Pero el audio, además el audio del cine cuando se estaba exhibiendo. Y se me pone la piel chinita nada más de acordarme de los pinches gritos de emoción de las personas, porque empieza con eso, los madrazos satanos, y luego que se pelean entre todos, y luego llegan todos los demás Avengers. O sea, es genuinamente inolvidable esa escena. O sea, por más que te choquen las películas de superhéroes, esa escena, bueno, esa película logró algo que casi nadie ha podido lograr. Y no sé si jamás se replicará. Entonces me encanta mucho como tomar eso y ver qué son todos los puntos que hicieron estos autores. Digo, que hicieron los rusos y hicieron todos los de Marvel y Kevin Feige, para que en este momento todos nos pusiéramos como locos. Entonces, aprender a extrapolar como esta información y a reconocer los patrones, a reconocer las técnicas que se usan, es algo padrísimo y es algo que yo creo que muchísimos artistas pueden hacer para eso, o sea, ya independientemente de que si lo que escribe María Amparo no es lo mío, no es mi tipo de ficción, definitivamente puedo desmenuzar y ver, oye, es que si yo sentí padre en esta escena o sentí dolor en esta escena, puedo notar que María Amparo tomó estos pasos para llegar ahí. Y eso es algo muy padre que ella también aplica con los míos. Claro, de acuerdo. Y eso tiene muchísimo sentido y definitivamente creo que vale la pena hablar de eso. Y lo tomo un poquito como trampolín para conectar con la otra idea que tengo en la cabeza con relación a la educación formal o a la formación como tal. El conocimiento en cualquier área que hemos acumulado a través de muchísimos años, la intención de la educación formal es que no tengamos que replicarlo cada uno de nosotros como individuo, sino que está sintetizado, está formateado de tal manera que ¿para qué te avientas tú otra vez a entender la narrativa como hizo Aristóteles desde la poética hasta ayer? ¿No? Sí, mira, aquí hay unos libros y aquí hay unas ideas que ya está sintetizado. En tu experiencia, porque, y perdón, mi otra idea es que no todos tenemos la misma sensibilidad para ver esos mecanismos y esas herramientas justo como las describes ahora. ¿Cuál es un poco tu idea o cuando tú hablas con gente que quiere ser escritora, que quiere escribir en términos de esa lógica? ¿Vale la pena entrar en ciclos de educación formal o confía en tu sensibilidad al apreciar obras? ¿Cómo lo aproximas? Pues mira, yo ahorita que lo mencionas estoy pensando, o sea, ¿en qué momento yo aprendí cuáles son los elementos de una buena historia, ¿no? Que los personajes, que la narrativa, que el pacing, todo esto. ¿En qué momento yo lo aprendí? Yo recuerdo que en algún momento yo también estaba muy clavado, yo escribía muchísimas reseñas y leía muchísimas reseñas, en específico del cine de horror.
Y recuerdo que yo leía muchísimo esas reseñas y veía estos términos, ¿no? Es que flat characters, que los personajes no están bien desarrollados, que la historia tiene muchas cosas que no tienen sentido, y esto yo a mis 13, 14 años lo absorbía mucho. Estas eran conversaciones que no se tenían como se tienen ahorita. Eso es algo que cambió muchísimo. Me encantaría identificar cuándo fue, pero que una persona que no está clavada como con la narrativa, que no está clavada leyendo reseñas y así, pero hoy por hoy tú ya escuchas gente saliendo de una película o terminando una serie y ya dicen, o sea, sus susceptibilidades eran las correctas o no, ya tú ves esta conversación. Es que los personajes no me latieron, es que el guión esto, que el otro. Como que ya siento que existe un conocimiento general narrativo, gracias a que no sé si es que la cultura popular se ha vuelto más popular y la conversación de alrededor de la cultura popular se ha vuelto más importante en el mainstream. Yo creo que va por ahí. O sea, que la gente ya ve más series y la gente ya ve más películas y ya usa su viernes en la noche para juntarse con amigos y platicar. Oye, ¿ya viste esta serie? Puta, Game of Thrones está cañón. Puta, Game of Thrones acabó terrible. ¿Por qué? ¿No? Entonces, como que esas conversaciones no se llevaban tanto a cabo antes, fuera de foros especializados de cine, que son los que yo me clavaba muchísimo cuando estaba más joven. Pero eso me parece padre porque hoy por hoy ya no es especializado, ya estas conversaciones las tienes con tu mamá y tu abuelita. Entonces, eso se me hace algo muy padre, donde incluso siento que ya te puedes saltar, bueno, aquellos que sí no tienen ni idea de nada, de absolutamente nada, nada más quieren contar una historia, esa es otra conversación y pues, mi tip siempre es nada más escríbela, pero ahorita ya te puedes incluso saltar esa parte porque esta terminología y estos, digamos como, por usar una palabra muy fea porque no es como yo lo veo, pero por esta como checklist de cosas que tú opinas que una buena historia tiene que tener independientemente del medio, ya es parte de la conversación, ya es parte pues, del zeitgeist, ¿no? De lo que la gente platica. Entonces, ya no se necesita como esa formación que digo, yo hice yo hice solito leyendo reseñas y escribiendo reseñas. Yo tenía un sitio que tenía cientos de reseñas de películas. Y ahí un poquito también empecé yo eh, a afilar un poco el ojo de esto, ¿no? De decir, como que no me encanta dónde va esta historia, como que siento que ya sé qué va a pasar aquí, o cuando te sorprende dices, holy shit, no vi eso venir, qué interesante manera de manejar esto. Y, y digo, y esto, digo, se regresa a lo que decíamos antes, de todos queremos contar estas historias para o tener un efecto en nosotros o tener un efecto en alguien más, idealmente en ambos, ¿no? Entonces, cuando hay mucha gente que dice, es que yo quiero escribir esta historia para mí, porque tengo ganas de escribir esta historia, lo cual está bien chido. Y si nunca la publicas, está bien chido, porque estás sacándola, ¿no? Hay gente y yo conozco gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Es que yo escribí una novela de 70,000 palabras, pero no la he puesto ni en internet, porque ese nunca fue su fin. Realmente nada más yo quería sacarla de mí, como espinita. Y eso se me hace hasta artísticamente se me hace muy bonito. Obviamente siempre digo, no, pues es que nunca sabes el efecto que tú le puedes tener en alguien más. O sea, aunque tú sientas que está malísima, no importa. O sea, siempre digo, la peor película que tú has visto es la película favorita de alguien. Entonces, realmente tú no lo puedes clavarte ahí con tanto. Y por otro lado, pues la parte de tú querer, o sea, sí, activamente querer tener este efecto en otras personas, ¿no? O sea, te digo, a mí me ha pasado, por usar una frase, una escena que hemos usado muchísimo, pero creo que no tanto públicamente, donde el final de Speed Racer, ¿no? Los últimos 10 minutos de Speed Racer, que es de las escenas que más impacto emocional tienen para mí en la historia del cine. Y es una cosa muy chistosa porque viene de un lugar muy inesperado. Entonces, yo genuinamente he visto y analizado y checado esa escena infinidad de veces, sigue teniendo el mismo efecto. A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son todos los pasos y cuáles son todos los elementos audiovisuales, narrativos, que tiene técnicos, naturalmente, que tiene esta escena que hace que cada vez que la veo me pone la piel chinita, o sea, se me salen casi casi las lágrimas de los ojos. Entonces yo creo que va mucho también por ahí. O sea, este estudio ahorita yo creo que ya no es necesario, ya estamos todos más educados en esos términos como para poder estar en un punto donde ya puedes comenzar a escribir y tener las mismas conversaciones que tú tienes de Game of Thrones con tu propia historia y con otras personas, naturalmente. Claro, me da risa porque es que me acuerdo yo cuando yo tenía como 14, 15 años
que hasta se burlaban de mí por el año de cine, ¿no? De, ay, ¿qué opinaste de esta película? Y yo decía, no, bueno, es que el guión, jajajaja. O sea, como que ya era casi casi como un chiste, que tenías que ser un nerd especializado para poder hablar de una película. Y ahorita todo lo contrario, ahorita ya todo el mundo sale de la película diciendo, no, es que el guión no, es que el personaje no, es que me encantó, es que qué buena actuación. Lo cual es muy interesante, o sea, sí ha sido un cambio muy grande de educación, de normalización de cierta conversación. Claro, claro, está buenísimo. Ahora, para volver quizá a un punto anterior, comentabas la afortunada coincidencia en tu caso de tener una conexión personal con María Amparo, con una autora publicada, con renombre y con talento, porque esos no necesariamente van juntos, claro. Pero en este caso sí, y eso fue una enorme fortuna para ti. Si tú no hubieses estado en esa situación, o si tú hoy estuvieses empezando tus aspiraciones como escritor, ¿cómo te rodearías de gente? ¿Cómo contactarías? ¿Cómo entrarías en contacto con alguien que pudiese darte un poco esta orientación que en su momento María Amparo te dio a ti? Eso es una muy buena pregunta que no sabría contestar, o sea, porque naturalmente yo, para mis amigos, para conocidos, pues yo siempre estoy ahí. Lo que sea que yo pueda ayudar, pues ahí estoy, ¿no? Pero digamos que para extraños, ¿cómo puedes tú acercarte a alguien, por usar una palabra profesional, sí podría convertirse en un reto. Eh, pero lo que sí creo es que no es 100% necesario que tengas que acercarte a alguien que ya tiene años en la industria o alguien que ya tiene 40 libros publicados para poder tener o sea, un enriquecimiento de tu propio arte. O sea, yo siempre, yo lo más, o sea, porque eso ciertamente ayuda, pero no es lo que más ayuda. Como yo lo veo es, la parte más importante es tener, o sea, la chamba, ¿no? El sentarte a escribir, el ponerte a escribir esa historia, porque yo soy mucho de la idea de que cada vez que te sientas a escribir una historia nueva, estás escribiendo la mejor que la pasada. Y cuando termines esta o cuando encajones esta, la siguiente va a ser aún mejor, va a estar mejor escrita, porque vas a ir agarrando, te des cuenta o no, todas estas habilidades y todos estos afinaciones de tu ojo, de tu oído, pues sí, de tu ojo artístico, mientras sigas leyendo y sigas leyendo. Y escritores con experiencia nunca están demasiado lejos, porque pues no tiene que ser una María Amparo Escandón, no tiene que ser un Stephen King, un George R. R. Martin. Quizás en poder platicar con una persona que le gusta la misma serie que tú y escribe fanfiction y ya tiene 30 fanfictions escritos, quizás y esa persona podría ayudarte mucho. O sea, realmente tú como artista puedes identificar de dónde puedes sacarle juguito o no. Porque también es perfectamente posible que te pasen el contacto de Stephen King y que Stephen King no sirva para nada bueno, no, Stephen King es muy bueno, pero échale George Martin, o sea que ahí sí no sé cómo sea él en aproximar su narrativa, pero igual y te pueden pasar el contacto y tener 2 horas sentado con él y tu libro y igual no le vas a sacar absolutamente nada. Entonces, esa experiencia no necesariamente garantiza un apoyo o o una mejora importante. Yo con María Amparo, pues una parte muy importante pues, es la amistad que hicimos, ¿no? Es una parte es esa confianza y ella que en algún momento me invitó a Los Ángeles y conocerlo y fue una cosa padrísima. Entonces, sí, como yo lo veo es eso, o sea, siempre o sea, para mejorar no necesariamente necesitas, o sea, y eso yo creo que eso es lo más importante, o sea, mejorar en tu craft, ¿no? En tu oficio. Ese siempre para mí tiene que ser como uno de los más importantes motivadores. Siempre quieres escribir una mejor historia, siempre, ya sea para ti o porque alguien te contrató para escribir, siempre quieres hacerlo mejor que lo hice la pasada, ¿no? Y si voy a escribir el episodio 2 de villanos, quiero que sea mejor que el episodio 1 de villanos, y así, siempre quiero echarme para adelante. Y quiero que la segunda novela de Armor sea mejor y que la tercera sea mejor. Entonces, eso siempre es para mí el motivador más importante. Yo invitaría a cualquier escritor o cualquier artista a que se alinee con algo similar. Porque a mí no me gusta nada este concepto de no, es que ya hice mi magnum opus hace 6 años y de aquí todo es para abajo, ¿no? No hay ninguna razón para así no funciona. O sea, no somos como si se weightlifters que ya se me fregó la rodilla y nunca voy a volver a ser como hace 10 años. Así no funciona aquí. Y sí, si tú llegaras a tener la enorme suerte, la enorme fortuna de poder tener una relación cercana con un escritor, un autor profesional, especialmente alguien que tú admiras, no nada más alguien con experiencia, sino alguien
cuyo trabajo a ti te gusta, que puedas desmenuzar, eso ciertamente va a ayudar. Pero no quiero dar a entender, no quiero promover la narrativa de que si no tienes este contacto jamás en tu vida vas a poder ser un buen escritor. Porque pues así no es realmente. Yo conozco miles de escritores que están excelentes, que nada más porque se sentaron en su casa a escribir. Claro, claro. De acuerdo. Eso tiene muchísimo sentido. Ahora, dime algo. En todo proceso de aprendizaje, el loop, el ciclo de feedback es fundamental, ¿no? No imposible, pero difícil juzgar uno mismo el trabajo que uno mismo ha hecho, y aún con una intención de progresar, es probable que se repitan vicios, ¿no? O que se repitan, le voy a llamar errores, progresivamente, si no hay un proceso de retroalimentación que ayude a corregir un poco el curso. Claro. Y creo que ahí es donde esta figura de un mentor, de un educador, puede adquirir valor. A falta de ella, porque creo que tiene todo el sentido del mundo lo que dices, que no es necesario tener este conecte, esta relación. ¿Cuál es tu opinión? A falta de esa figura, ¿cuál es tu opinión respecto al feedback, voy a decir, de las masas? De poner tu obra allá arriba en internet, ¿no? Hay un montón de canales para hacerlo, y escuchar la opinión de lectores anónimos en el internet. ¿Eso es bueno, es malo, es sano? ¿Qué piensas de eso? Mira, es algo un poco delicado porque, por un lado, si tú pones tu obra, tu guión, lo que tú quieras al aire, y tiene una opinión, o sea, tiene una reacción mayoritariamente positiva o mayoritariamente negativa, o sea, es muy posible que existan sesgos, ¿no? Porque de por qué esto tiene positivo o muy negativo. Pero habiendo dicho eso, también no es algo que siempre podemos ignorar. Si yo subo un guión y todo el mundo me dice, brother, no manches, está bien feo, y me dicen por qué, ¿no? O sea, si nada más me dicen está bien feo, no, a mí no me sirve para nada. Pero me dicen por qué. Y sí existe cierto overlap entre las opiniones, aunque no necesariamente es algo, es que estoy buscando la palabra como damning, algo o sea, que ya te da un juicio final. Es algo que quizás sí no es bueno ignorar. Las opiniones en masa, así como en todo, o sea, a mí me sirvió muchísimo cuando yo escribí La Armadura de Dios originalmente. Yo la publicaba en mi sitio web, capítulo por capítulo. Entonces, sí tenía reacciones. No todos los capítulos tenían así un comentario ni nada, pero pues, muchos de los capítulos como más fuertes, más impactantes, sí tenían comentarios de no, te pasaste, o puta, esto me chocó, no sé qué. Entonces, aunque esas cosas eran útiles, uno, pues para inspirarte, ¿no? Y para seguir escribiendo, digo, uno nunca sabe de dónde vienen, si esta persona quiere caerte mal, quiere caerte bien, siempre existen esas cosas, y por las cuales, pues sí, no siempre puedes tomar 100% en serio esos comentarios, pero es algo que, como digo, no necesariamente debes ignorar, sean buenos, sean malos, o sea, debes internalizar. O sea, yo siento que eso sí es algo muy de nuestros, ¿cuál es la palabra? Como nuestro enfoque personal, de qué tanto debo yo internalizar las opiniones ajenas, especialmente de no profesionales. Porque para este punto eso es lo que tú necesitas. Sí, escuchar, porque mucha gente dice como, puta, no, porque al final lo que les van a leer son los lectores y su opinión es la que más importa. Sí, al final, pero quizás en este momento me sirve más la opinión de un profesional que sabe distinguir un work in progress y un trabajo final. Porque una persona en internet que se topó con tu historia y nada más quiere consumir una historia, la va a consumir exactamente en la misma, o sea, bajo la misma lógica que consumiría un libro que se fue a comprar a la librería. Entonces, esa persona lo va a ver como un libro terminado y no lo es. Y no es justo para ti como autor que critiquen tu historia en trabajo, digo, o sea, en proceso, discúlpame, como una historia terminada. Y quizás un profesional, para mí lo ideal es otro escritor, quizás y otro escritor que esté más o menos en el mismo nivel de experiencia que tú, puede identificar perfectamente, esto es un trabajo en proceso. Aquí se ve que se equivocó, aquí se ve que siguió su primer instinto y aquí cambió su opinión, entonces yo te recomiendo esto.
Y eso es para mí como la diferencia muy grande, los ojos con los cuales se está criticando tu trabajo y en qué punto se está criticando tu trabajo. Porque sí, naturalmente para mí no era lo mismo que un lector alfa lea la armadura de Dios y me diga, ay puta, aquí falta, que un brother que se fue a comprar el libro a la librería y lo leyó. Porque ahí sí me está leyendo el libro final. Y si aquí me dice, dude, esto es una estupidez, ahí sí ya no puedo decir nada de esto. Tienes razón. Bueno, asumiendo que tienes razón, pero pues ahí ya no es un trabajo en, o sea, ya no está todavía, como si sea, en el horno. Creo que ese es un foco bien importante que hay que tomar en cuenta. De acuerdo, tiene sentido. Y pensando en esta idea del trabajo en proceso y de la obra terminada, usaré esa idea para hablar de algunos de tus obras en particular o en específico. Empezando por Reverie of Gods, que no es la primera que publicaste, pero si entiendo bien es la primera en la que trabajaste. Ya quizá con este ángulo de profesional, publicar Reverie of Gods. Que yo conocí ya en su versión final, en esa versión que nos acabas de mostrar, pero que si entiendo bien la historia solía ser muchísimo más grande. ¿En qué momento, pensando quizá en este en específico o en general, tú sabes que el work in progress ya no es work in progress, que está terminado? ¿Cuándo todavía es momento de regresar y editar? Por ejemplo, en este caso hubo mucho de eso. ¿Qué parámetros usaste o usas para llegar a esa conclusión? Con Reverie en particular estuvo chistoso porque es una novela que se tardó casi 9 años en terminar. O sea, yo comencé a escribirla en enero del 2008 y si no mal, o sea, esta sí la escribí rapidísimo considerando la cantidad de palabras que son. La escribí en la universidad, la escribí en clases. Y la terminé por ahí de septiembre a octubre del mismo año. Fueron muchos meses, pero el libro eran 270,000 palabras. Para poner eso en perspectiva, son casi los 3 libros de Armor juntos. De hecho, son exactamente los 3 libros de Armor juntos. Eran 1,300 páginas, una barbaridad así. Y yo siempre visualicé Reverie cuando empecé yo a pensar en ella como una forma de hacer literaria una historia de videojuego RPG, como un Final Fantasy, ¿no? Entonces me encantaba cómo contaban sus historias Final Fantasy, pero nunca había encontrado yo una historia de fantasía escrita como tal, ni que se acercara realmente. Dije, me gustaría explorar o sea, la forma en la que están estructuradas estas historias y convertirla en libro. Y eso es lo que hice, ¿no? Entonces, cuando terminé con una monstruosidad así, yo estaba orgullosísimo, porque logré mi épica de épicas, y qué libro más enorme, y se cierran todas las historias, y bueno, entonces, que está bien, yo estaba extremadamente equivocado, pero estaba bien sentirse así. O sea, había terminado mi primera novela y era un monstruo, y la neta sí le puse muchísimas horas de esfuerzo y cabecita y todo. Lo que yo no sabía es que apenas estaba empezando el trabajo. Yo, orgullosísimo y con el pecho inflado, pues revisé la historia, medio que quitaba cositas y según yo eso fue el proceso de edición y empecé a moverlo y a moverlo a agentes y como que no me pelaban y no me pelaban y no me pelaban. Eventualmente, y realmente sí, aquí sí fue gracias a Mar Amparo, pude conectarme con un agente en Estados Unidos, en Los Ángeles, que se llamaba Joel Gotler, se llama Joel Gotler, discúlpame, quien sin leer el libro me dijo, mira brother, no tengo que leer tu libro para saber que está demasiado largo. O sea, no manches. Entonces es una de dos sopas. O pártelo en dos, encuentra un punto para partirlo en dos y vemos qué onda con el libro 1, o busca una manera de reducirlo. Y en el momento yo dije como, no manches, ¿cómo crees que mi magnum opus, cómo lo voy a estar editando si es perfecto, ¿no? Entonces, obviamente me desinflé mucho, lo guardé el manuscrito de Reverie un ratito y empecé a escribir algo más. Y después de escribir como 6, 7, 8 capítulos de este otro libro, regresó a Reverie y me empiezo a dar cuenta de todo lo que quería decir Joel. O sea, empieza ya de repente como que cuando estás desenamorado del libro, cuando ya pasó tiempo, todas las manchas y todas las abolladuras y todas las cosas de sobra te brincan. O sea, inmediatamente dije, chale, ok, no, o sea, sí, absolutamente está más larga de lo que debería estar. Y con Reverie fue un proceso muy, muy loco porque estoy tan orgulloso de esa historia que no quería yo decir está terminada hasta que en serio o sea, que yo ya diga no tengo nada que moverle. Y ese proceso para mí fueron casi 9 años. O sea, yo publiqué Reverie en el 2017 y la escribí en el 2008.
Y ahí, o sea, para contestar tu pregunta, cuando yo convertí el libro en un PDF, después de haberle quitado más de 90,000 palabras, imagínate todo lo que le quité. Agregué tramas y le quité 90,000 palabras. Y una vez más, para poner esto en perspectiva, 90,000 palabras es más o menos la duración de un libro de Armor. Eso se lo quité, eso es lo que ya no se servía. Para que, y esto también fue una lección para mí que les comparto a ti y a tu audiencia, es realmente tú eres de las peores personas para juzgar tu propia obra inmediatamente cuando la terminas. Porque cuando la terminas existe este momento de felicidad, de orgullo que absolutamente tienes que tener. No, por ningún momento quiero dar a entender que no se sientan orgullosos de su historia porque no van a tener una buena visión de ella. No. Siéntanse orgullosos y estén enamorados de ella y sientan lo bonito que se siente en serio tener ese manuscrito. Por más que después digas tal vez no es lo mejor, pero se siente padrísimo sí estar orgulloso tanto de algo. Pero sí sepan que es posible que ese libro que en ese momento no es su versión ideal. Y hay una línea de BoJack Horseman que me fascina, que no tiene, o sea, que en la serie se usa de una manera mucho más seria, pero que dice que cuando ves el mundo con lentes de color de rosa, todas las banderas rojas solo parecen banderas. Entonces, así es mucho. Si tú estás viendo tu historia con los ojitos de así, no vas a identificar las cosas que le faltan. Entonces, aquí la lección para aprender es, si tú estás orgullosísimo y adoras tu libro, y un agente, un profesional, la persona que se encargaría de asegurarse de que este libro se publique, te dice algo, hazle caso. O sea, no hay por qué ponerse a la defensiva, no hay por qué decir este brother no sabe. Es posible que tú y tu perspectiva estén sesgadas, con toda la razón del mundo, y qué bueno que lo estén. Triste que lo estuviera, que termines y digas, ay puta, es una mierda, ¿no? Perdón, perdona mi francés. Yo prefiero por mucho que tú tengas una idea para arriba de tu historia que la tengas para abajo. Entonces, nada más por el sentimiento de creación, es muy, muy bonito esa parte. Y pues con Reverie, o sea, yo te digo, estuve pues editando y se me ocurrían nuevas tramas y se me ocurría, esto no lo necesito, ¿cómo puedo yo mejorar esto? Y yo un punto, o sea, cuando Marisol, mi prometida, ella me estaba ayudando en la edición, ella me ayudó mucho también oye, pero ¿no se te hace que igual y esto podría funcionar acá? O no se te hace que esto también ya está, para usar una palabra que tú usas mucho, como no es rebaba de versiones viejas que se quedó aquí y que ya nada más estás abrazando por necedad. Y luego te das cuenta que sí, absolutamente. Entonces, puedo mandarlo a volar. Y hubo un punto que yo ya dije así, exportar PDF, esto se va a convertir en un libro. Ahí yo lo di por terminado y me hice a mí mismo la promesa de ya no vas a tocar este libro, tienes otros proyectos. Tienes que escribir el tercer libro de Armor. Lo cual, pues, o sea, está padre. Y hubo un momento cuando yo, de hecho, lo platiqué contigo, que me dijiste, es que ¿sabes qué me faltó? Habría estado muy bueno una escena de esto y esto. Y no se me olvida porque me quedé pensando y dije, fuck, estaba tan obvio, o sea, eso era tan obviamente necesario. Y después de 9 años no lo vi. Pero ya no lo iba a agregar. O sea, dije, ya, o sea, así que hay un punto de que ya es necedad y es nada más hay un punto que tienes que desapegarte y tomar este aprendizaje para tu siguiente libro. Entonces, ahí, a ese punto, pues cuando tú me lo dijiste, pues, tienes toda la razón. O sea, eso es algo que si me hubieras dicho hace 6 meses, quizás sí habría podido incorporar. Pero pues ahorita ya está terminado el libro, ¿no? O sea, no voy a sacar la Zack Snyder Scott Rebellion, que son otras 20,000 páginas para agregar cosas. El libro está terminado y ahí fue cuando yo le di. Pues, when you move on al siguiente, ¿no? Al siguiente proyecto. De acuerdo, de acuerdo. Y dime algo, hay una componente física, hay una componente de resistencia en escribir. ¿Cuánto dijiste? 1,300 páginas, independientemente de la versión final, ¿no? Físicamente hablando, emocionalmente hablando, ¿cómo te preparas y cómo continúas con ese maratón que es escribir, lo voy a decir en términos muy sencillos, tanto, ¿no? ¿Eso te resultó cansado o no? Ese es el gen del escritor que lo haces y es como si estuvieras de vacaciones. ¿Cómo es eso? Supongo que es algo que viene y va. Pero muchas veces, o sea, yo como lo he visto, como lo he experimentado, lo experimenté con Reverie, y en el momento como fue mi primera novela y también me dejé ir
a lo más duro como mi primera novela. O sea, no puedo creer que lo primero que hice fue una monstruosidad de este pelo. O sea, yo ya había escrito muchas historias antes que nunca terminé, unas 4 o 5 que algunos conceptos los empecé a reciclar o los tengo guardados o así. Pero como que no recuerdo en ningún momento sentir puta, es que me falta muchísimo, porque no estaba haciéndolo para tener el privilegio de escribir el final. Estaba haciéndolo porque genuinamente estaba disfrutando contar esta historia y esta escena y este momento. Y yo creo que esa es la parte clave. Es como, o sea, si tú, para usar otro tema que pues a mí me gusta muchísimo, para usar como digamos el fisiculturismo como una como una analogía, yo no me pongo a levantar pesas imaginando el momento cuando estaré del tamaño de Mr. Olympia, ¿no? Porque eso igual y me faltan 6 años, 7 años, 15 años, igual y jamás voy a llegar ahí. Yo lo hago porque yo sé que pasado mañana igual y voy a pesar 1 kilo más de músculo que pesaba ayer. Estaría buenísimo, pero ese no es el caso, pero, o sea, eso es como la idea, ¿no? Porque con esta sesión de ejercicio me va a llevar tantito más allá y yo voy a sentirme mejor de lo que me sentí ayer. No tengo que estar esperando el momento de logro absoluto, que es terminarlo, o publicarlo, o tomar entrevistas, o firmar copias. O sea, no tienes que llegar ahí. Si realmente, o sea, si tú así estás pensando, estoy escribiendo esto, estoy haciendo esto que me choca, porque dentro de 2 años voy a poder hacer algo bien chido, para mí lo estás aproximando de una terrible manera, porque no debería de chocarte escribirlo. Ni el primer capítulo, ni el sexto, ni el 10º, ni el último. Entonces, eso es para mí mucho eso. O sea, no es tanto el maratón. Bueno, yo digo maratón porque a mí no me gusta correr, porque sí, yo sé que si yo empezara un maratón, ahí sí lo estaría haciendo de que voy a sufrir ahorita para disfrutar mucho en 4 horas, ¿no? Pero este no es el caso en la escritura y siento que no debería de serlo. Estoy disfrutándolo ahorita y lo voy a disfrutar mucho más al ratito. Entonces, hay que tomar así como hacer un momento de centro y de pensamiento propio y de introspección. Es decir, estoy realmente disfrutando el escribir esta historia por el simple hecho de escribirla. Y si la respuesta es no, entonces esta no es la historia que quieres escribir. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. No estoy diciendo, no, entonces no eres un escritor, porque es una chajalada, ¿no? O sea, esta no es la historia que quieres escribir. Guárdala, igual esta te va a inspirar después. Y piensa, ¿qué es lo que me está inspirando ahorita? ¿Qué tipo de historia sí quiero escribir? ¿Qué tipo de historia me emociona el segundo y el quinto y el 10º y el último capítulo escribir? Y así fue con Reverie. Reverie era un slog. O sea, la primera versión en serio eran páginas y páginas de conversaciones y que se caminan y que no sé cómo las escribí, porque nada pasaba. O sea, era la cosa más aburrida del universo. Entonces, y el hecho de que yo estaba disfrutando eso porque disfrutaba el mundo, y disfrutaba los personajes, y disfrutaba el foreshadowing, y disfrutaba todos los elementos que estaba metiéndole ahí, y naturalmente disfrutaba el aprendizaje, pues por eso pude echarme estas 1000 tantas páginas, que pues, eventualmente se redujo, pero yo ni siquiera lo veo como trabajo perdido, porque cada página que quitaba era tal aprendizaje como cada página que agregaba. Entonces, eso es para mí algo bien, bien importante. Sí tienes que disfrutar cada palabra que escribes, no nada más esperando el final. Es un punto recurrente en todas las conversaciones que he tenido dentro del formato del podcast o fuera con personas en las industrias creativas, cómics, videojuegos, animación, lo que fuere. El proceso. En el proceso está el disfrute. Porque la conclusión, no sabes si va a llegar, no sabes cómo va a llegar, depende de un montón de factores fuera de tu control. El placer está en el proceso. Absolutamente. Y pensando en eso, ¿cómo es tu proceso? Cuando tienes una idea, cuando tienes un concepto que ha madurado lo suficiente como para que tú digas, ok, esto es una novela, ¿cómo es tu proceso? ¿Haces un outline de todo lo que tiene que suceder? ¿Planeas mucho? O, bueno, lo que mucho pueda significar, ¿planeas o te sientas a escribir? ¿Cómo lo aproximas? Pues mira, yo he cambiado eso mucho, no tengo un solo proceso. Con Reverie, por la naturaleza tan complicada de la narrativa, o sea, es una historia muy, muy compleja, con muchos partes movientes, por usar una frase, o sea, son muchos engranes moviéndose. Yo sabía que si no lo planeaba con mucho cuidado y mucha anticipación, no iba o sea, la historia no iba a cuadrar, no iba a poder lograr que todo embone.
porque eran muchas, muchas, muchas cosas. O sea, esa era también parte de un reto personal. Yo jugué un videojuego que se llamaba Xenogears, aquellos de ustedes que lo jueguen, es en teoría una precuela espiritual de la serie de Xenoblade ahorita. Eh, y cuando yo jugué esa historia, dije, no puedo creer cómo escribes una historia así de compleja. O sea, ni la Biblia tiene tantos cachos que se mueven, ni Evangelion, ni nada que yo he visto ni se le acercaba. Y yo dije que ahora yo quiero hacer algo así, porque es que eso me inspiró. Dije, la historia de Xenogears es algo tan impresionantemente complejo que yo quiero intentar hacerlo. Y eso fue casi, casi que lo que nació Reverie. O sea, ¿cómo voy a hacer yo esta historia para que tenga tantos engranes y que todo embone tan bonito como embona en Xenogears? Te voy a ser súper honesto, estoy muy orgulloso del resultado final, porque sí siento que sí es una historia, igual y no del tamaño de Xenogears, pero sí muy, muy grande y que al final todo embona. No hay, y sí, pues después de 9 años, 10 años escribirla y alguien me lo dice, me voy a quedar como payaso. Vamos a ver. Y en esta sí dije, esta sí, no puedo aventarme a ver qué se me ocurre porque no tengo la capacidad cerebral para hacer eso. Entonces, yo sí, ahí sí armo un documento, que es el que armo para todos, donde pues sí, personajes, conceptos principales, una mini, ¿cómo decirlo? Como una mini enciclopedia chiquita. Hay un libro que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos que se llama Imagica de Clive Barker, que también es una historia bien compleja, bien grande, y al final viene como una enciclopedia pequeña de conceptos y de personajes, y dije, voy a usar eso también yo, de mi propia historia pues como referencia personal. Entonces, hice este documento, pero a diferencia de los documentos que hice como para Armor o como para cuando escribo un largometraje para un cliente o lo que sea, aquí sí dije así, el capítulo 1 se va a tratar de esto, de principio a final, como outline. El capítulo 2 se va a tratar de esto, esto. Y ahí yo estaba, o sea, sí tenía esta outline, entonces yo podía empezar a escribir el capítulo 1 mientras yo estaba trabajando en la outline del capítulo 18, 19 y eran 26. Entonces, mientras yo escribía el capítulo de igual y se me ocurría como en ese momento se me prendía el foco de, oye, ¿qué tal que aquí pongo el foreshadowing para una trama del futuro? Ok, entonces me regresaba y editaba el outline del capítulo 12, 13, 15 y 16, porque ahí es donde iba a afectar eso, ¿no? Entonces así me iba. Entonces yo creo que ya tenía los 26 capítulos en outline para cuando estaba yo ya escribiendo en prosa el capítulo 3 o 4. O sea, ya estaba completamente adelantado enfrente de mí. Y podía ser hasta cierta capacidad móvil, o sea, digo, como, sí, orgánico, donde si se me ocurría algo nuevo, porque es algo que sucede mientras escribes, mientras te expones a nuevos juegos, a nuevas películas y se te ocurren nuevas ideas, podía yo medio que moverle al outline y aplicarlo luego a la narrativa, digo, a la prosa, ¿no? A la historia. Entonces, Reverie, a diferencia de casi todo lo demás, sí lo planeé como loquito ya sabes, en la pared con cables y líneas rojas y fotos, porque sí quería que tuviera como esta absoluta, no quiero decir perfección, porque ciertamente no es perfecta, pero como esta, o sea, que todo embone bonito, ¿no? Y al final, pues más o menos lo logré. Digo, la historia era 90% grasa, pero sí se logró. Entonces, ahí ya mi trabajo, en vez de hacer que la cosa funcione, era más pues, quitarle la grasita, ¿no? La historia ya funcionaba, ya tenía todo lo que tenía que tener ahí, nada más que tenía de más. Entonces, quitar toda la grasita fue el proceso como pues, más tardado. Identificar la grasita también. Y para cosas como Armor, fue muy diferente. Armor yo lo escribí deliberadamente como un experimento y deliberadamente quise hacerlo muy diferente a como escribí Reverie. Dije, aquí sí vamos a ver a dónde me lleva. No sabía ni cuántos libros iban a hacer, no sabía nada. Más o menos ubicaba cuál iba a ser el giro grande del primer libro. Más o menos ubicaba cuáles eran los personajes y sus puntos más importantes. Y sabía que quería subvertir las expectativas y satirizar un poco el género de la ciencia ficción para Young Adult. O sea, mucha gente ha dicho como que Armor es una burla, ¿no? Es una parodia tipo Scream del género de Young Adult, donde pues tú crees que ya sabes a dónde va. Pero bueno, no Scream, es más bien como tipo Cabin in the Woods, donde sí te estás burlando mucho, pero también le estás haciendo un tributo. Y eso sabía que quería hacer, o sea, como digamos, ese corazón ese corazón temático, sí lo tenía muy claro. Y Armor lo empecé a escribir así, plan, 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 órale, va el primer capítulo y pam, 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 va el segundo capítulo. Y eso pues también sirve mucho porque te mantiene inspirado y tú mismo como autor no sabes qué va a suceder dentro de 10 capítulos. Y eso también es interesante porque casi casi que estás leyendo la historia mientras la escribes. Pero hay un punto donde eso ya no es sostenible. Yo cuando llegué como más o menos a la mitad de Armor, ya dije, ahora sí tengo que empezar a pensar hacia dónde voy a perfilar el final de la historia. Entonces ahí dije, ok. Estos van a ser los bits importantes. Ya como llego a esos bits, pues me hago bolas, pero sí tengo que llegar a esto y esto para que el final pues cuadre, ¿no? Para que sí sea un final.
Y por ahí del capítulo 17 de 21 de Armor fue cuando dije, no, esto no va a ser una historia, una novela, van a ser 3. Y ya empecé como medio a imaginarme el 2 y el libro 3, y terminé el 1 y vámonos para afuera. Y cuando salió el libro 1, pues ya la gente empezó a leerlo y pues estoy súper, súper contento y orgulloso y privilegiado de que tanta gente reaccionó tan bien a él. Que muchos sí entendieron, o sea, sí apreciaron esta parte como de la sátira, de la subversión de expectativas y todo esto. Y eso vino muy natural. Y muchas veces, algo que tú me dijiste ahorita, que es algo que yo aplico mucho, es que no siempre una idea se convierte en una novela. Algo que yo intento hacer, y es algo que yo también recomiendo muchísimo para que nos abrumemos con nuestra propia creatividad y nuestras propias historias, es si a ti se te ocurre una idea, si tú ves un libro, si tú lees un libro, viste una película, jugaste un juego, que dijiste, puta, es que qué tal que esto pasara, ¿no? Muchas veces tenemos el instinto de esto convertirlo en su propia historia. Entonces, de repente tenemos 17 historias enfrente de nosotros y no sabemos para cuál irnos, cuál es la más interesante, cuál es la mejor, y al final es posible que ninguna termine, todas se nos marchiten como plantitas. Lo que yo intento hacer es que si encuentro un concepto que me gusta, encuentro la manera de incorporarlo a la historia que ya estoy escribiendo. Y es más fácil de lo que parece, o sea, porque si estoy leyendo una historia de noir y digo, puta, sería bien padre que resulta que el asesino tiene doble personalidad, así el clichésate, ¿no? En vez de empezar a escribir mi historia del asesino con doble personalidad, digo, ¿cómo podría yo incorporar este concepto a la historia que ya estoy escribiendo? Y si no queda, no queda, o sea, también, o sea, no tienes que meterla con calzador, pero sí hacer ese intento primero, para justamente no tener 900 historias enfrente de nosotros. Entonces, eso es yo creo que una parte muy importante, también saber identificar cuando una idea merece que le des una historia completa o cuando nada más es algo que puedes incorporar algo más o pues si nada más es algo que te gustó y te inspiró y no tienes que meterlo en tu narrativa at all. Claro, claro, por supuesto. Volviendo un poquito a Reverie y volviendo un poquito a la relación entre Reverie y Armor, porque finalmente tú ya estabas escribiendo Armor cuando Reverie estaba todavía en este limbo. Largo proceso, ¿no? Sí. Hay ciertos temas en común, hay ciertas ideas en común. Quizá empezando por lo más abierto, pensando en género, pensando en ciencia ficción, young adults. ¿Qué es lo que te llama la atención de ese universo como para dedicarle, por lo menos hasta ahora, 4 novelas? Pues bueno, o sea, Reverie y Armor son dos universos completamente separados. Pero si entiendo tu pregunta, o sea, a mí la parte de ciencia ficción me gusta mucho y en general de los géneros especulativos, fantasía también, que te da cierta libertad, bueno, no cierta, te da una enorme libertad creativa de hacer algo de hacer un mundo desde cero. ¿No? Y explorar ese mundo es una cosa bien padre, porque, o sea, si yo hiciera un libro que toma lugar en el planeta Tierra, bajo ciertos, hasta cierta capacidad, tengo limitado que si quiero que mi libro tome lugar en Francia o si quiero que mi libro tome lugar en México, ¿no? Con esto, si se me ocurre de repente, ay, es que quiero que mi libro también tome lugar en un mundo de volcanes y truenos, pero eso no existe en el planeta Tierra, yo aquí lo puedo incorporar y si se me ocurre un motivo donde tiene sentido en el mundo que existe este mundo de volcanes y truenos donde quiero que tome lugar, pues tienes eso, ¿no? Tienes como esta libertad de creación y de exploración que no te dan los géneros no especulativos, por lo menos desde mi punto de vista. Y sí estoy seguro que hay novelistas históricos o novelistas realistas que me van a agarrar a zapes, pero bueno, esa es más o menos la perspectiva que yo tengo, ¿no? En términos de lo que a mí me llama la atención, la manera en la que a mí me gusta crear. Y la parte del world building es de las más divertidas para mí. O sea, hacer un esfuerzo enorme para que tu mundo sea coherente y creativo y que se sienta vivido y que se sienta como orgánico es un reto enorme, pero es una parte padrísima que yo siempre he criticado mucho a los libros de Young Adult. No quiero como name dropear, ¿no? Pero yo siempre pensé que el world building de los Juegos del Hambre estaba hecho con las patas. O sea, yo no siento nada genuino en ese mundo. Y ni se diga el de los libros como Divergent. Entonces, a mí sí me gusta como usar el género especulativo y usar el género fantasioso para asegurarme de que este mundo tenga esta vida, porque yo siento que eso
o sea, lo identifique el público o no, se aprecia, se siente. O sea, se siente cuando tu mundo es coherente o sea, te dan más ganas de estar ahí, o sea, más lo puedes, más puedes identificarte con él. Que cuando estás preguntando, oye, pero es que ¿por qué esto, no? ¿Y por qué acá? Y como que se siente que el libro, que todo el mundo se está creando para servir a la historia en vez de que la historia sucedió orgánicamente en el mundo que tú creaste. Yo siento que eso es una forma muy padre de enfocar a tu audiencia, de no distraerla, de darles, de que se enfoquen nada más en la historia y tus personajes, porque el mundo está funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Y digo, naturalmente no lo estoy seguro que los míos tienen muchísimas dudas y cosas que no tienen tanto sentido, pero el punto es que no te causen estas distracciones. Entonces, a mí me gusta eso mucho porque te digo, siempre puedes, si se te apaga un poquito la velita de la inspiración, siempre puedes utilizar la parte especulativa para volver a aprenderla. Se te ocurrió, puta, es que qué tal que, ay, no sé, pum, ¿no? Que algunos robots son asesinos. Ok, va, ¿no? Y esto se liga directamente en el mundo que tú estás escribiendo, te puede volver a inspirar, o eso mínimo me pasaba a mí. Claro, de acuerdo. La ciencia ficción en particular, históricamente, tiene o ha jugado un poquito un rol de... me odio a mí mismo, pero se me escapa un término equivalente en español, pero de cautionary tale, ¿no? Como levantar quizá algunas banderas sobre riesgos, no necesariamente de tecnología, pero de un poco del camino que estamos caminando, ¿no? Y extrapolar posibles consecuencias y pintar un mundo que se puede ver bien o se puede ver mal, pero que es el resultado quizá de ciertos excesos del presente y que se proyectan hacia el futuro. En tus ejercicios en ciencia ficción, ¿hay algo de eso? ¿Hay alguna intención? Voy a usar la palabra moralizante, pero quizá más de llamada de atención, o no tanto. No, para nada. Mira, igual no es, o sea, estoy seguro que hay muchos escritores que van a verme desde abajo desde arriba de su nariz para decir esto. Y por supuesto, estoy muy de acuerdo que justo estos géneros, y en particular la ciencia ficción, sí se usa mucho como para hacer un comentario, ¿no? Y lo cual yo lo veo como algo muy padre. O sea, absolutamente me encanta cuando estas historias tienen algo que decir sobre el presente, ¿no? Yo no lo aproximo así, y creo que hasta deliberadamente no lo aproximo así. Yo prefiero, o sea, no puedo, o sea, por principio una historia, sea la que sea, es un reflejo del ambiente en el cual fue escrito, ¿no? O sea, yo puedo decirte que no quiero decir nada de mi mundo con Armor o con Reverie. Bueno, con Reverie sí, ahorita regresamos a eso, ¿no? Pero igual no quiero decir nada al respecto, pero pues al final si yo hubiera escrito, si hubiera tenido la misma inspiración hace 200 años, no sería el mismo libro. Y si la tuviera dentro de 200 años, no sería el mismo libro. Entonces sí, obviamente es un reflejo del mundo donde se escribió, como cualquier otra obra. Pero con lo que yo intento hacer, más que hablar de un contexto social, un contexto, o criticar el contexto XY, me gusta más clavarme en una parte más humana. Una parte que va a ser relevante pues, quiero pensar que va a ser relevante dentro de 100 años, como los habría sido hace 100 años. El Armor, pues, que se trata de crecer, que se trata de mantener viva la esperanza. Todo eso son cosas que eran tan relevantes en el 2014 como extrañamente en el 2021, con un virus, ¿no? Y eso fue una cosa como... Y además está muy chistoso, porque alguien me dijo en algún momento que hay un personaje en Armor que me dijeron, qué descaro tu pinche Donald Trump. Yo dije, me vas a disculpar, pero yo terminé de escribir ese personaje antes de que Donald Trump anunciara su candidatura. O sea que es una enorme coincidencia si lo ves similar al personaje. Además se llama Ronald, eso es lo que me da risa. Pero es una enorme coincidencia, ¿no? Y eso digo, es comprobable físicamente. La parte de Reverie sí era también es 100% algo humano. Reverie se trata sobre la fe y la religión. O sea que yo quería dar este mensaje de que quizás así como humanidad ya superamos la religión, pero la fe nunca la vamos a superar, es algo humano y es algo natural. Entonces Reverie se trata de eso. Y sí es eso, así es un comentario sobre quizás sí las religiones actuales, quizás sí, y todo, pero nunca nunca fue como ¿cómo decirlo? Como un jab directo ni a ninguna religión en particular, ni a ninguna institución en particular, sino a cómo los seres humanos vemos las instituciones que tenemos enfrente de nosotros y qué tantas falsedades y verdades tienen estas instituciones.
Entonces, o sea, bajo esos términos, absolutamente sí es un reflejo del mundo donde pienso, donde lo hago, pero yo nunca intento aproximar este contexto social, porque yo creo que una persona, yo quiero que un chavito en la India o un chavito en Siberia o un chavito en México puedan leer Armor y decir, puta, qué divertido, o puta, qué feo, o puta, eso me ha pasado a mí. Porque eso es lo que a mí me pasa, que si viven bajo el capitalismo, que si bajo el comunismo, que si lo que sea, el libro siga siendo relevante para ellos. Porque si yo me pongo a leer un libro que está hablando de una situación gacha o de un contexto social que realmente está muy alejado de mí, sí, obviamente por pura empatía lo puedes disfrutar, pero no va a tener esa resonancia que yo buscaba tener en Armor con cualquier lector. De acuerdo, de acuerdo. Quizá como un momento, un break pragmático, Reverie y Armor los autopublicaste. Reverie todavía está disponible. Si alguien quiere leerlo, ¿cómo pueden leerlo? Reverie of Gods está disponible en Amazon, en todos los Amazons posibles, y lo pueden conseguir en la versión física y la versión digital. Por alguna razón, probablemente por su gran tamaño, porque el gran tamaño es un libro muy grande, la versión física está muy cara, no hubo nada que yo le puse el precio más bajo que se podía poner. Para mí, vale la pena el libro físico, el volumen. De hecho, en la portada le hicieron mis amigos de Viva Calavera, y casi me hizo llorar la primera vez que lo vi. Me encanta, pero si lo quieren leer y nada más quieren pues tener la historia, también está disponible en formato digital. Y ahí sí ya saben que pues, es un clic, ahí sí creo que cuesta $8, una cosa así, y ya lo tienen en su dispositivo para leerse. Y bajo esos términos ya está en Amazon. De acuerdo. Y Armor, y me gustaría hablar un poquito lo más spoiler free posible de Armor también, pero Armor también está disponible, aunque Armor tiene la situación particular de que lo autopublicaste en inglés. Ajá. Y ahora en español, es lo que nos contabas al principio, tienes un deal, existe físicamente gracias también a Random House, me parece. Penguin. A Penguin, sí. Entonces, ¿dónde lo conseguimos? ¿Nos conviene más leerlo en inglés o en español? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues, mire, realmente ahí va a depender de cada uno. El libro es básicamente idéntico en inglés y en español. Hice unos cambios mínimos en la versión en español como para hacer la continuidad, porque el libro en español se terminó de traducir literalmente 2 semanas después de que terminé el tercer libro en inglés. Entonces, o sea, el libro son casi idénticos. Son estos dos. Aquí está la cámara, perdón. Son casi idénticos. Naturalmente, pues tiene una portada preciosa el libro en español y pues, tiene una edición mucho más profesional, naturalmente. Pero la historia es idéntica. Si tú prefieres leer los libros en inglés, adelante. Si prefieres leer en español, adelante. El catch es que el libro en español ahorita solo existe el primero disponible. Está en tiendas, ahí ese lo puedes conseguir donde tú quieras. La tienda de Penguin, en Sanborns, en El Péndulo, donde gustes. El libro en inglés solo está disponible en Amazon. Pero la parte positiva del libro en inglés es que si te pica, si te gusta, ya te puedes seguir con el libro 2 y el 3. Y la trilogía termina con el 3, ya no tienes que esperar, o sea, ahí termina el libro final, no hay más. Entonces tienes esa ventaja. Algunos lectores que se enteraron de la historia de Ezra y el Minotauro gracias a la armadura de Dios en español, lo leyeron y me dijeron como, ¿sabes qué? La neta es que me dejó tan en shock el final que no pude esperarme y me eché el 2 y el 3 en inglés. No todos tienen el privilegio de hablar en inglés, entonces pues ahí sí tendremos que esperar a las noticias de Penguin para la publicación del segundo y el tercero. Pero aquellos de ustedes que sí puedan leerlos en inglés, pues ya están los 3 disponibles. ¿Qué les pareció lo que Diego Valenzuela, gran escritor, compartió con nosotros? Como siempre, algunas ideas que para mí son interesantes. Regresamos un poquito a esta noción de intentar distinguir entre una opinión le voy a llamar del Internet, que puede o no ser útil, ¿no? Y un poquito de intentar marcar la diferencia entre una valoración propia y ese ruido
o esas opiniones que también pueden ser válidas que hay afuera. En otros episodios del Cotorreo Creativo, San Esparza, Ale Gamés, Pau Márquez nos han platicado un poquito de cómo navegar esas aguas y Diego nos da un ángulo un poquito diferente que creo que puede ser útil. Y también dentro de ese mismo campo, la idea o la distinción entre el orgullo personal de haber logrado una creación que no debe ser disminuido y la capacidad de dejarlo a un lado para recibir críticas que pueden ser relevantes o importantes. Creo que ahí también hay una idea bien interesante. También, por supuesto, tener una noción un poquito del proceso o de las ideas para la creación, sobre todo esta noción de autoedición, que en el caso de Diego, en el caso de su novela Reverie of Gods, pues jugó una parte fundamental para llegar al resultado que ahora está disponible, que pueden conseguir en Amazon. Y uso ese como ejemplo, pero por supuesto que es fundamental en todos los procesos de creación. También por ahí la idea de la mentoría, la idea de recibir un poquito de experiencia y de conocimiento sin tener que pasar por ese recorrido propiamente, creo que es interesante, aunque ciertamente no todos tendríamos acceso necesariamente a una mentora como María Amparo Escandón, pero un poquito la noción de tener esta ayuda que puede presentarse de muchísimas maneras, creo que es interesante. Espero que lo hayan disfrutado. En la segunda parte de la conversación con Diego vamos a hablar un poquito más de su experiencia trabajando con otros proyectos, notablemente el proyecto de Villanos, un poquito más acerca de su recorrido profesional y otros aspectos de ese recorrido como el doblaje. Si el mundo de la animación les interesa, si son fans de Villanos, definitivamente esa segunda parte va a ser muy interesante para todos ustedes. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Katrina. Recuerden suscribirse para tener la alerta cuando salga el próximo episodio. Y déjenos sus comentarios acerca de qué les pareció interesante, qué les pareció relevante de esta conversación con Diego Valenzuela. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchísimas gracias.